sería su desvío estándar. Eso ya vimos que es normal la distribución del estadístico de la media. Es normal, con valor esperado igual a la esperanza poblacional. En este caso, entonces, estamos suponiendo que la esperanza poblacional vale mu0, la media poblacional vale mu0, bueno, entonces tendrá que tener este valor. Y el desvío estándar igual al desvío estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la. Muy bien. Entonces, sí, yo tengo esta situación a partir de una muestra. Entonces, cuando yo tomo una muestra, lo que tomo, en realidad, es un valor que lo voy a llamar de prueba, ¿sí? Con el cual voy a probar mi hipótesis. Es decir, si ese valor X raya de prueba, que es el valor del promedio muestral, está suficientemente próximo a mu0, yo voy a decir que está bien, que, digamos, puedo aceptar la hipótesis. ¿Ven? Partiendo de la base que yo hice la hipótesis 0, la hipótesis nula, igual a mu0, ¿sí? Yo digo, bueno, entonces la distribución del estadístico es esta que está acá. Y la distribución del estadístico es esta que está acá es porque es normal, el estadístico se distribuye normalmente, con esperanza igual a mu0 y desvío estándar igual al desvío estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, entonces, tomada una muestra cualquiera, ¿sí? Yo calculo el valor del estadístico y ese estadístico es el valor de prueba. Me veo entonces en la necesidad de ver qué tan cerca está de mu0. mu0 es la altura 1,68 que yo estoy suponiendo que tienen los estudiantes de la Universidad de Moreno. Y esto, por ejemplo, me dio 1,70. Entonces, a partir de acá, yo digo, bueno, esto está suficientemente próximo como para que yo acepte la hipótesis nula de que los estudiantes de la Universidad de Moreno tienen altura promedio 1,68, o está, ¿sí?, lo suficientemente lejos como para que yo diga, no, mira, entonces voy a rechazar esta hipótesis. Las estudiantes de la Universidad de Moreno tienen un promedio de alturas distinto de 1,60. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, la cuestión está en determinar qué es cerca y qué es lejos. Bueno, pero eso es muy fácil, ¿sí? Una vez que tengo el estadístico de prueba con la muestra de tamaño n, ¿sí?, y en este caso tengo el desvío estándar también, o sea, supongo que tengo el desvío estándar de la población, ¿sí?, yo tengo entonces esta distribución de la que estoy hablando, y fijo el cuarto elemento del test, que es el nivel de significancia alfa del test. Entonces, el nivel de significancia alfa del test, para este test que tiene dos colas, ¿sí?, es esto. O sea, acá hay una probabilidad alfa sobre 2, acá hay una probabilidad alfa sobre 2, si yo sumo estas dos áreas, la cuenta da alfa. Si el estadístico de prueba cae dentro de esta región, ¿sí?, cae dentro de la región de aceptación, es decir, está lo suficientemente próximo. Si cae fuera de esa región, en la región de rechazo, entonces yo rechazo la hipótesis nula de que mu es igual a mu0. ¿Por qué? Porque a lo mejor mu está por acá, ¿ven? En ese caso, si esto estuviera por acá, a lo mejor mu está por acá y la curva tendría que ser una que está así, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se entiende? Este es el asunto. Entonces se elabora, ¿sí?, se da un nivel de significación. ¿Por qué se da un nivel de significación? Porque el nivel de significación permite acá, ¿sí?, establecer la significación de, digamos, el valor del parámetro. O sea, la probabilidad de rechazar la hipótesis cuando es verdadera en este caso, va a ser este alfa sobre 2 más este alfa sobre 2. Si esta hipótesis es verdadera, la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga acá o caiga acá es alfa. Por eso se dice que este es el nivel de significancia del test. Entonces, bueno, claro, hay dos valores que son los valores críticos. Estos valores que son los valores a partir de los cuales, más allá de allá,
más allá de este punto, ¿sí? Más allá de este punto, vamos a rechazar la hipótesis. Entonces, lo que deberíamos saber es cuáles son estos valores, tener como, antes teníamos un intervalo de confianza, es decir, tener los límites de este intervalo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hará eso? Eso se hace pasando a la normal estándar nuevamente. Necesitamos considerar el test dentro de la normal estándar. O sea, fijado el alfa sobre 2, este valor crítico tiene que pasar a ser este valor. Y el valor crítico por izquierda tiene que pasar a ser este que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, en la normal estándar se reproduce la región de aceptación y la región de rechazo. Y solo que la normal estándar tiene, ¿sí? Media cero y desvío estándar 1. Entonces, muy bien. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, esta expresión es la expresión de siempre. O sea, los valores de z serán x menos mu sobre sigma. ¿Sí? Vamos a ver acá un ejemplo. Se analiza una partida de combustible sólido. Una de las características importantes de este producto es la rapidez de combustión medida en centímetros por segundo. Para que el combustible sea apto, se requiere que la rapidez promedio de combustión sea de 50 centímetros por segundo. Si fuera muy superior, se consumiría innecesariamente demasiado combustible, en tanto que si fuera inferior, podría disminuir sensiblemente la eficiencia de los sistemas. En cualquier caso, se sabe que la desviación estándar de esta rapidez es de 2 centímetros por segundo. Se desea realizar una prueba de hipótesis para establecer si la partida de combustible sólido cumple con la especificación de rapidez de combustión requerida. A tal fin, se selecciona una muestra aleatoria de 36 unidades de combustible y se obtiene una rapidez promedio en estas 36 unidades de 51,3 centímetros por segundo. Y se da un nivel de significancia, o sea, una probabilidad de rechazar, ¿sí?, algo que es verdadero, en definitiva. 5%. Bueno, miren, acá está el test. ¿Ves? Hipótesis nula, muy igual a 50. Hipótesis alterna, muy distinto de 50. La muestra tiene tamaño 36, el desvío estándar es 6, y el estadístico de prueba se arma teniendo en cuenta las características de la distribución de los promedios muestrales. O sea que su desvío estándar es este que está acá, ¿ven? Es el desvío estándar de la población 2 sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, 36. 50 es la hipótesis, 0. ¿Sí? Acá está, ¿ven? Y tenemos 51,3, que es lo que nos dio la media. Entonces esto da 3,9. Y el nivel de significación es, como dijimos, alfa igual a 0,05. La región de rechazo de la hipótesis nula está ubicada en las dos colas de la distribución, que contienen 0,025 de probabilidad cada una, y establecida a partir de los valores críticos. Claro, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué quiere esto? Bueno, es algo muy sencillo. Yo estos valores los puedo calcular en la tabla, ¿ven? Pero lo que no puedo es calcular estos valores en ninguna tabla, porque no existe la tabla de una distribución normal cualquiera. Esta es la distribución normal, que tiene media mu 0 y desvío estándar sigma sobre raíz de n. Pero bueno, es una cualquiera. Yo tengo que pasar a la normal estándar para trabajar. ¿Sí? Entonces, tengo que saber cuáles son esos valores. Es decir, fijado este área, ¿sí?, tengo que ir a la tabla y fijarme cuál es esta. Fijado este área, tengo que ir a la tabla y fijarme cuál es esta, que será la misma cambiada de signo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que hago, ¿ven? ¿Ven? Porque para que z sea menor o igual que z alfa sobre 2, esto tiene que valer 0,975. ¿Sí? 0,975 es lo que ha acumulado desde menos infinito hasta aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a la tabla, busco el 0,9750 y encuentro que z alfa sobre 2 vale 1,96. De la misma manera que hacía con los intervalos de confianza. 1,96 menos 1,96,
Y entonces acá fijé la región de aceptación y la región de rechazo. ¿Qué pasa ahora? Y pasa que yo tomé mi estadístico de prueba y me dio 3,9. Z de prueba dio 3,9. ¿Dónde cae el 3,9? El 3,9 cae por acá. ¿Ven? Entonces cae en la región de rechazo. Como cae en la región de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Es decir, rechazo que este combustible, ¿sí?, se consuma a razón de 5, en promedio, a razón de 50 centímetros por segundo. Bueno, eso es un test. ¿Ah? Eso es un test. Ahora, vamos a decir algunas cositas más. Como ya dijimos en la clase pasada, en estadística, digamos, hay un número del tamaño muestral que es clave, que es el 30. Por encima de 30, el comportamiento del estadístico de prueba de la media, ¿sí?, es normal, con media igual a la media poblacional y desvío estándar igual al desvío estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pero si n es menor que 30, teníamos que apelar a la t-student con los grados de libertad igual a n-1. Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí?, hay también la posibilidad de que la hipótesis no necesite ser de dos colas, o sea, el test no necesite ser de dos colas. En vez de decir, bueno, yo quiero que mu sea igual a 50 centímetros por segundo, yo podría decir, si no tuviera problemas en que fuese mayor que eso, yo podría decir, bueno, la hipótesis nula es que mu es mayor o igual que 50. Entonces, en ese caso, en vez de tener dos colas, voy a tener una, porque todo el alfa se me va a acumular de un lado. Esas dos cuestiones, el tamaño de la muestra que hacen necesario usar t-student y las condiciones de la hipótesis que nos llevan a un test de una o dos colas, son las situaciones que vamos a analizar ahora. Bueno, ven acá, por ejemplo. Una compañía que procesa fibras naturales afirma que sus fibras tienen una resistencia a la ruptura de 20 kilogramos. Un posible comprador sospecha que esta resistencia es menor. Decide realizar un test de hipótesis al respecto con un nivel de significancia del 1%. Selecciona una muestra aleatoria de fibras y obtiene para ellas un promedio de 19 kilogramos, con una desviación estándar muestral de 3 kilogramos. Entonces dice, bueno, muy bien, vamos a ver. Si el fabricante tiene razón, que mu mayor o igual que 20. Pero la hipótesis alterna, ¿sí?, es que mu es menor que 20. Es decir, yo pongo la hipótesis del fabricante en la situación de rechazar. ¿Por qué pongo la situación del fabricante en la hipótesis del fabricante en la situación de rechazar? Porque la probabilidad de que yo, digamos, rechace esta hipótesis cuando es verdadera va a ser alfa precisamente, que es 0.01. Entonces, fíjense, ahora pongo muestra de tamaño igual a 25, el desvío estándar medio 3, y el estadístico de prueba entonces lo armo, 19 menos 20 sobre 3 sobre raíz de 25 igual a menos 1,67. El nivel de significancia es este, pero como tengo una muestra de tamaño 25, no puedo usar la normal, tengo que usar la t-student, suponer que la distribución poblacional es normal, porque eso es lo que hace uno cuando toma la t-student. En realidad, por defecto siempre va a tomar la t-student, pero digamos, no hay que perder de vista que estamos suponiendo un comportamiento normal o cuasi normal en la población. Bueno, y ahí entonces hacemos 25 menos 1, 24 grados de libertad, vamos a la tabla de la t-student y obtenemos el estadístico de prueba, ¿sí?, y los valores de los extremos del intervalo. ¿Sí? No, en este caso no es un intervalo, en el estadístico de prueba dio 1,67, ¿sí?,
y el valor de T sub alfa, en que alfa quedó acá. Porque, ¿no? O así, mayor o igual, quiere decir que si el T cae por acá, el T de prueba cae por acá, más a favor del fabricante. El problema es que caiga por acá. Y bueno, entonces, en este caso, nos dio dentro de la región de aceptación. Como se ve, el estadístico de prueba cae dentro de la región de aceptación, lo que quiere decir que esto no es lo suficientemente menor, la hipótesis nula, como para que debamos rechazar. Corresponde entonces no rechazar la hipótesis nula, es decir, no descartar la afirmación de la compañía respecto de la resistencia media de sus filas. Bueno, muy bien. Vamos a analizar un poco más la probabilidad de error, porque hay una situación que nosotros tenemos que contar bien. A ver. No sé si tenemos el grafiquito acá sobre eso. Bueno. Debería, a ver. No, bueno, pero está bien, se lo contamos. Bueno. La cuestión es así. Como les decía hoy al principio, uno tiene una hipótesis nula y la hipótesis alterna. Uno lo que va a hacer es aceptar o rechazar esta hipótesis. Ahora, cuando la acepta, puede aceptarla y ser verdadera la hipótesis. Puede aceptarla, igual estar equivocado y ser falsa la hipótesis. En ese caso estaría cometiendo un error. A su vez, cuando rechaza la hipótesis nula, uno sí puede, digamos, rechazarla cuando es falsa, en cuyo caso no está cometiendo ningún error, pero también puede rechazarla cuando es verdadera, en cuyo caso comete un error. El asunto es que si la rechaza cuando es verdadera, lo que pasaba es lo que pasaba al principio, fíjense, acá. O sea, si la hipótesis mu0 es verdadera, esta es la verdadera distribución. ¿Sí? Y si esta es la verdadera distribución, la probabilidad de que los valores de X que yo tomo de prueba caigan acá o acá, ¿cuál es? Alfa sobre 2 más alfa sobre 2, o sea, alfa. Es decir, que la probabilidad de que el estadístico de prueba nos lleve a rechazar esta hipótesis, que sabemos ahora, porque yo lo estoy diciendo que es verdadera, la probabilidad de rechazarla es alfa. O sea, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera es alfa. Eso se denomina, ¿sí?, cometer un error de tipo 1. Se comete un error de tipo 1 cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera. La probabilidad de eso es alfa. Con esto tenemos cuantificado la probabilidad de error del test. ¿Se dan cuenta? Cómo el test puede, digamos, perjudicar o, digamos, afectar nuestro análisis sobre la verdad de la cosa. Muy bien. Por supuesto, también existe la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Y eso es cometer un error de tipo 2, que se denomina la probabilidad de eso beta. Y todo lo que vamos a decir de eso es que si alfa crece, beta decrece. O sea, el error, si crece el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, decrece el error de aceptar la hipótesis alterna, perdón, la hipótesis nula cuando es falsa. Muy bien. ¿Qué más tenemos para decir acá? ¿Algo más? Bueno, obviamente, ¿sí?, esto que hicimos sobre la media puede hacerse sobre el desvío estándar también. ¿Sí? De modo que, mira, acá está lo que les decía, ¿no? La hipótesis puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Uno puede rechazarla o aceptarla. Bueno, en este caso hay error y en este caso hay error. Bueno, ¿qué más? A ver. Bueno, una cosa interesante es también esta, ¿no? Como cuando uno toma el estadístico de prueba, supongamos que acá fuese menor o igual la hipótesis
hipótesis nula, ¿no? Entonces la región de aceptación sería esta que está acá. Cuando uno toma el estadístico de prueba, automáticamente, ¿sí?, queda a un lado un valor de probabilidad y a otro lado el valor complementario, 1 menos p. Si este p es chico, es porque, digamos, uno, cuanto más acá esté, ¿sí?, más va a tender a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, cuanto más chico sea p, ¿sí?, más dable es la necesidad, cuanto más chico sea p, más dable es la necesidad de rechazar la hipótesis, porque más metidos adentro de la región de rechazo están. Entonces, en vez de usar alfa y 1 menos alfa, a veces usa el valor p. Este valor p, ¿sí?, es simultáneamente el valor del p sub p, simultáneamente el estadístico de prueba y el límite de la región de rechazo, el límite entre la región de rechazo y aceptación. Entonces, esto se llama valor p. Con un p alto no rechazamos la hipótesis nula. Con un p chico rechazamos la hipótesis nula. Entonces no necesitamos el nivel de significancia. Los software que están en el mercado utilizan el llamado valor p. Ahora van a hacer ejercicios y después lo van a estudiar y va a estar más claro. Bueno, finalmente existe el test para otros parámetros, ¿sí? Por ejemplo, para las proporciones, por ejemplo, para la diferencia de medias, ¿sí? Esto es interesante, ¿no? Porque la diferencia de medias, ¿sí?, las medias no son diferentes cuando mu1 menos mu2 es igual a 0. ¿Sí? Bueno, y si esa es mi hipótesis inicial, por eso se llama nula, ¿no? Porque, digamos, la diferencia de medias dio 0. También otra interpretación es que nula es porque en realidad la queremos rechazar, porque nosotros de entrada sabemos que la probabilidad de cometer un error del tipo 1 es alfa. Entonces, ¿sí?, es un error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, perdón, cuando es verdadera. Entonces, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, la probabilidad es alfa. Conocemos la probabilidad de eso, ¿sí? Entonces, por eso se la llama nula, porque se quiere eliminar o no aceptar, rechazar esa hipótesis. Bueno, por ejemplo, acá tienen la chi cuadrado para la varianza, ¿sí? Después van a hacer algún ejemplito con Soraya, y van a calcular el valor crítico de chi cuadrado y si cae por acá van a rechazar, si cae por acá van a aceptar. El mismo asunto, ¿sí? ¿Y algo más? Nada más. ¿Ah? Está más o menos claro, muchachos, esto hay que meterse a poquito. Es uno de los temas más complejos de nuestra materia, ¿sí? Hola, hola. Hello. Sí, se entiende. Es bastante, pero sí se entiende. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer ejercicios ahora y, digamos, bueno, espero que con ellos les quede más claro cuál es el procedimiento. Siempre, resumamos, siempre tenemos la distribución de la población. Los parámetros podemos conocer algunos, otros no, o no conocer ninguno. La distribución que tenemos en la muestra, de la cual sacamos los estimadores. Y, ¿sí?, finalmente, ¿sí?, la distribución del estadístico, la que nos permite, ¿sí?, en este caso, hacer los test sobre los parámetros, ¿sí? Se pueden hacer test de hipótesis, de una cola, de dos colas, se pueden hacer test para la media, para el desvío estándar, es decir, utilizando el cuadrado, para una proporción, para una diferencia de medias, ¿sí? Y bueno, el tamaño de la muestra, en el caso de la media, nos lleva a tener que considerar la test student. Se pueden hacer test de una cola, dos colas, ¿sí? Y esto es toda la teoría, ¿no? Bueno, yo los dejo con Soraya. Soraya, nos vemos a las En un 12. rato. Perfecto, ¿Eh? Cristóbal. Nos estamos Bueno, viendo. ok, hasta luego. Chau, chau. Bueno, voy a compartir ahora el PowerPoint. Aguárdenme. Acá estamos. Muy bien.
No, el PowerPoint no. Lo que yo tengo que compartir es el screen. Esperen. Porque si no, después, cuando quiero mostrarles otra cosa, el screen. Ahora sí. Muy bien. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, chicos? El PowerPoint, profe. Perfecto. Muy bien. Esperen que... Ahí va. Muy bien. Bueno, clase 9, test de hipótesis. Ya la semana que viene vemos el último tema. Una de las chicas me había avisado durante el fin de semana que había un link mal puesto, que justamente era el de la guía de intervalos de confianza. Lo arreglé el fin de semana, así que si alguno tuvo problemas para descargarlo, bueno, nada, les aviso que ya está solucionado el problemita. Después controlé a ver si había alguna otra macana que me hubiese mandado, lo demás estaba bien cargado. Van a ver que hay algunos números que por ahí no les hace ruido, porque nosotros en este cuatrimestre juntamos dos temas, dos capítulos del libro que quedaron juntos, están en la parte de estadística descriptiva y complementos, ahí hay dos juntos, por eso es que se hace como un desfasaje en las unidades. Pero es solamente un tema de numeración, pero los temas están todos allí. Solamente había una cosa mal cargada, que es verdad, yo le había puesto el enlace a otra guía, básicamente, pero ya está solucionado. Se los aclaro por las dudas que haya alguno que lo haya descargado y no pudo hacer los ejercicios, que ya está resuelto ese problemita ahí en el campus. Bueno, arranquemos entonces. Primero que nada, vamos a recordar, porque ¿se acuerdan que yo les dije la semana pasada que había el tema de población y muestra y vamos a estar trabajándolo todo el tiempo? Bueno, quiero volver otra vez sobre esa idea, reforzar que en lo de test de hipótesis volvemos a trabajar sobre una muestra, vamos a conocer información sobre esa muestra y a partir de eso vamos a sacar conclusiones de lo que pasa a nivel poblacional. La semana pasada, ¿qué era lo que hacíamos? Calculábamos una media o un desvío y con ese valor que lo extraíamos de la muestra, construíamos un intervalo de confianza para estimar cuánto valdría a nivel poblacional. Ahora lo que hacemos en el test de hipótesis es otra cosa, ¿bien? Alguien, por un X motivo, necesita sacar una conclusión de lo que le pasa al parámetro, ¿no? Es mayor a tal cosa, es menor a tal otra, me conviene establecer un sistema porque me parece que me va a mejorar los promedios, el promedio de cobranza de tal grupo de personas está en eso, hace una conclusión, hace una afirmación, ¿bien? En estadística, una hipótesis es cuando yo afirmo algo que le ocurre a un parámetro a nivel poblacional. Y yo lo que voy a hacer para construir un test de hipótesis es, de una muestra, siempre de una muestra, voy a analizar qué le pasa a la muestra y a partir de eso voy a decir, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es correcto su afirmación o no es correcta? ¿Bien? Pero es una hipótesis. ¿Por qué? Y porque él está afirmando algo a nivel poblacional y yo solamente tengo acceso a una muestra, ¿no? A este grupo chiquito. Y de ese grupo chiquito yo voy a concluir si lo que él está diciendo a nivel poblacional es correcto o no. Entonces, como toda hipótesis, puede ser que yo tome la decisión correcta y diga tiene razón y capaz que sí tiene razón, o puede ser que yo diga que no la tiene y la tenía, es decir, puedo estar equivocándome cada vez que yo hago una conclusión en un test de hipótesis. Por eso Cristóbal hablaba de dos tipos de posibles errores, porque puede que mi conclusión sea correcta como puede que no lo sea. Para minimizar la posibilidad de equivocarme, porque en la estadística nadie va a construir test de hipótesis para mandarse macanas, uno trata de controlar el error y reducirlo a lo mínimo posible, ¿bien? Eso es lo que vamos a intentar hacer en todo el análisis de un test de hipótesis. Bien, recordemos, refresquemos memoria, si estuvieron haciendo ejercicios, esto ya está bien fresquito y claro, pero si no lo estuvieron haciendo, me parece importante que lo aclaremos. Cuando hablamos de población, la media, el desvío, la varianza se denotan con una letra griega. Cuando hablemos de muestra, la media, el desvío y la varianza, usamos letras de nuestro alfabeto, X raya, S o S cuadrado. Y para el caso de proporciones, usamos P, así, solito, cuando es población, y P con un sombrerito, se llama acento circunflejo, cuando nos referimos a una muestra. Bien,
Así como la semana pasada yo les mostré una tabla donde estaban resumidos las distintas formas de armar los intervalos de confianza, ahora algo similar les hago acá con los estadísticos de prueba que se usan para aceptar o para rechazar la hipótesis. Cada parámetro tiene el estadístico de prueba correspondiente. También para la media, acá tenemos dos, como la semana pasada teníamos dos intervalos diferentes. Miren, es muy parecida, la expresión se construye de manera similar porque en realidad se deduce de esos intervalos que armábamos la semana pasada. Si n es mayor a 30, el z de prueba se construye de esta manera. Si n es menor o igual a 30, se construye de manera similar, solo que se usa la t de student, se lee en esa tabla y no en esta otra. Para el desvío, para la varianza, usamos el chi cuadrado. Para las proporciones usamos esta expresión y la distribución normal. Y para la diferencia de medias, acá también usamos la distribución normal o la t de student. Eso es indistinto, dependerá si acá ponemos z de prueba o t de prueba. Acá me tendría que haber puesto las dos posibilidades. ¿Bien? Bueno, ahí las tienen resumidas. Les quería hacer una consulta. ¿Ustedes están tomando captura de pantalla o están copiando? Cuéntenme qué están haciendo, así yo sé si puedo avanzar o los espero. Por lo general copio, pero si quiere saco captura. Me es indistinto, a mí no tengo problema de esperarlos, ¿eh? Yo los espero. Copien tranquilo. Esto igual ustedes lo tienen en los textos, pero yo lo que hice acá es resumírselo en una tabla para tenerlo a mano, nada más. Mientras tanto, les hago la aclaración. En la última fila, si me dan sigma, si conozco sigma, por más que n sea chiquitito, vamos a usar la normal. Solo usaremos la t de student si no conociéramos sigma. Así que lo voy a aclarar acá en un costadito, que es lo que me faltó hacer acá. Acá va cualquiera de las dos, ¿no? Normal o t de student. Si tengo sigma, vamos a usar la normal. Si me dieran S solamente, usaríamos la T de student. Ahí estaría bien completa la tabla.
¿Listo? Muy bien, avancemos entonces. Perfecto. ¿Alguien escribió algo en el chat? Perfecto. Avancemos. Bueno, acá básicamente había dejado las tablas copiadas por si necesitábamos volver para atrás a leerlas, pero ténganlas a la mano porque las vamos a usar. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Dice, un auditor sostiene que el valor promedio de todas las cuentas por cobrar en una empresa determinada es de 2.600. Bien, o sea que él cree que promediando todo, ahí estamos hablando a nivel poblacional, ¿no? Todo es de 2.600 ese promedio, pesos. Se sabe que el desvío estándar de todas las cuentas por cobrar, esto lo conozco, lo sé, debe haber obtenido de datos previos, así que esto también es a nivel poblacional, y esto lo sé, no está suponiendo como arriba, ¿bien? Él arriba sostiene eso, pero se sabe, y esto ya es genérico, que el desvío estándar de todas las cuentas por cobrar es de 430. Se desea poner a prueba la hipótesis del auditor. Hay algo que a quien está haciendo, no sé, algún tipo de análisis, no le cierra esta afirmación. Entonces vamos a poner a prueba lo que está diciendo. ¿A partir de qué? De lo que les dije recién, de una muestra. No me voy a analizar todas las cuentas por cobrar, tal vez son un montón, no tengo acceso, no hay tiempo, X motivos. Entonces lo que voy a hacer es tomo una muestra de 36 elementos y voy a tratar de, a partir de esos 36, poner a prueba la afirmación que él está haciendo a nivel poblacional, con un nivel de significancia del 5%. Esa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Ven lo que yo les decía? Voy a tratar de la probabilidad de errar en mi conclusión, en una de las posibles conclusiones, la llevo al 5%. Es un valor estándar. Si queremos podemos achicarlo más, pero ya vamos a charlar de que cuando yo reduje un error, agrando el otro. Entonces era como habíamos charlado la semana pasada con los intervalos. Si yo lo achicaba, si yo agrandaba el nivel de confianza, lo que perdía era cierta precisión. Entonces hay que jugar con estas cuestiones como para no cometer otro tipo de complicaciones en la cuestión. Entonces 5% sigue siendo un valor bastante aceptable que funciona bien y estándar. ¿Bien? Dentro de un ratito vamos a charlar un poquito más el tema de los errores. No quiero entrar ahora para no abrumarlos con tanta información. Lo que quiero que hagamos ahora es aprender a armar el test de hipótesis y a comprender los pasos que uno va haciendo. Después voy a emplear el tema de los errores. Entonces, lo que me piden primero que nada es lo más difícil del ejercicio, chicos. Esto es lo más complicado, que es plantear las dos hipótesis. Después van a ver que, como en los intervalos, es bastante mecánico porque es una cuestión sistemática. Siempre se procede de la misma manera. Plantear la hipótesis nula y la alterna, que es el kit, porque si está mal armado, toda la conclusión que voy a sacar está mal, es la parte más importante del ejercicio. Entender cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alterna. En general, la nula tiene que ver con lo que está sosteniendo el auditor. Y la alterna siempre es lo contrario, es la alternativa, ¿bien? Entonces es la negación de la otra. Entonces, ¿qué es lo que sostiene el auditor? ¿Quién me cuenta? Que el valor promedio de las cuentas por cobrar una empresa es de 2.600 pesos. Muy bien. ¿Y ese valor promedio con qué letra de las que charlamos en la otra tabla tendríamos que utilizar? Con esa U. La mu, muy bien, con mu, perfecto, muy bien. O sea que la hipótesis nula efectivamente sería que mu es 2.600, ¿bien? Y entonces la alterna, ¿cuál sería? Es la negación de esta, es lo contrario. ¿Qué escribiríamos entonces? Que mu, ¿cómo es? Distinta de 2.600. Distinta, exactamente. La hipótesis alterna es que en realidad no es cierto, difiere. ¿Difiere qué quiere decir? Bueno, que es más grande o que es menor, o sea que el promedio está por encima de los 2.600 o el promedio está por debajo de los 2.600. ¿Bien? Entonces ahí tenemos, esta parte es la más importante, que es plantear la hipótesis nula. Ahora, cuando yo tengo un test de este estilo, donde para mí
valores superiores a 2600 e inferiores a 2600 contradicen lo que está diciendo el auditor, tenemos lo que se llama un test bilateral. ¿Por qué? Porque tendré dos regiones de rechazo. Siempre que usemos el distinto acá, es bilateral. Cuando acá abajo aparezca un mayor o un menor, bueno, ahí no, ahí solamente me va a interesar rechazar la hipótesis de arriba cuando sean mayores, porque lo dice, o cuando sean menores. Entonces el test en ese caso va a tener una sola región de rechazo y se va a llamar unilateral. Pero siempre que usemos el distinto es bilateral. Vamos a rechazar tanto para valores superiores a 2600 como para valores inferiores a 2600. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que este test es un test bilateral para la media. Dice el punto B, determinar la región de rechazo de la hipótesis nula y la región de aceptación. Y acá hago una aclaración. Si a mí el valor promedio, en vez de darme 2600, me diera 2600,5, bueno, eso no es suficiente para decir que está equivocado, porque el valor promedio es un promedio. Yo de la muestra que tomé de 30 elementos no tengo que esperar que el promedio me dé clavado 2600, porque como estoy tomando una parte de la población, voy a tener una cierta diferencia con respecto al valor de la población, porque no estoy tomando todos los datos. Entonces, si me da 2599, tampoco voy a estar en desacuerdo. Sí, tiene razón, en promedio anda por allí. El problema, ¿cuándo surge? Cuando uno se pregunta, ¿y a partir de qué número voy a rechazar? ¿En 2605? ¿En 2610? ¿En 2620? Es decir, ¿dónde está el corte? Bueno, no lo decido yo. Para eso se construye el test de hipótesis. El test de hipótesis con el nivel de significancia que yo voy a fijar es el test el que me va a decir hasta qué valores estamos dentro de una probabilidad de variación aceptable y a partir de cuáles la diferencia ya contradice claramente el valor que me está proponiendo el auditor. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros tenemos que buscar ahora justamente es esa región de rechazo. A partir de qué valores vamos a asumir que estamos dentro de una variabilidad aceptada, con lo cual vamos a decir que tiene razón, y a partir de cuáles decimos, no, mira, acá ya está, la diferencia es significativa, de ahí el término significancia, entonces esto contradice lo que está afirmando. Pero no somos nosotros lo que decimos a partir de cuándo rechazamos o aceptamos, sino el nivel de significancia que le ponemos al test. ¿Bien? Cuanto más chiquito es este número, bueno, yo estoy jugando con el tamaño o alejando o acercando los valores a partir de los cuales aceptamos o rechazamos. Entonces, lo que necesitamos, obviamente, es construir mi distribución, representar este porcentaje en términos de probabilidad y usar la tabla. Con eso vamos a construir la región de rechazo. Entonces, ¿qué necesito ahora hacer para lograrlo? Sacar los datos de mi ejercicio. ¿Qué datos tengo? Bueno, me dijeron que el desvío se sabía que era de 430. Como se sabía, es a nivel poblacional. Sigma. ¿Qué más me dice mi problema? Bueno, mi problema me dice que se trabajó a partir de una muestra de 36 cuentas. Ese 36, ya habíamos visto en otros ejercicios que es mi N. Y por último, el dato que me dieron también es el nivel de significancia, que se denota con alfa, ¿bien? Que es de 0,05. Y una cosa muy importante que no está escrito acá, pero que necesito, es ver con qué gráfico voy a trabajar, con qué distribución voy a trabajar. Y para eso es lo mismo que habíamos charlado la semana pasada. Tengo que mirar qué parámetro estoy usando, media, y tengo que ver el tamaño de mi muestra. Este tamaño, según charlamos, ¿era grande o chico? Grande. Grande, muy bien, porque es mayor a 30. Entonces, si estoy trabajando con un test bilateral para la media, con una muestra grande, ¿qué distribución usaríamos? Normal. Perfecto, muy bien. Vamos a usar la distribución normal y entonces de la tabla que yo les di hoy, esperen que les muestro, acá, voy a ir acá, la tabla era esta, ¿ven? Para la normal, muestra grande, es esta que está acá arriba. Es el primer estadístico que tenemos ahí, ¿sí? Vuelvo de vuelta a la diapositiva, era esta.
Ahí está. Entonces, este es el estadístico que voy a utilizar. Bueno, vamos a mi gráfico de la distribución normal y llevemos los datos. Este nivel de significancia alfa es el que me determina la región de rechazo. ¿Cuántas regiones de rechazo tenemos? Y como es un test bilateral, dijimos que vamos a tener 2. En las 2 colas va a estar repartido ese alfa. Así que a ese alfa tengo que dividirlo en 2 partes iguales. Lo mismo que hacíamos con intervalos de confianza. Bueno, la mitad de 0,05, también vimos la semana pasada, es 0,025. Y entonces en el medio me va a quedar el complemento. Ahí tenemos entonces fijada estas 2 en rojo, regiones de rechazo. Con estas vamos a rechazar lo que decía el auditor, mientras que si los valores están dentro de esta región, esos son los valores que no están en desacuerdo con mi auditor. Difieren, pero difieren poquito. O sea, si cae acá en el 0, es porque me dio exactamente lo que él decía. Si me está dando dentro de esta región, está difiriendo, pero no mucho, entonces no contradice lo que él dice. Ahora, si ya cae acá, caer en zona roja tiene una probabilidad muy baja. O sea que si cayó ahí no es por azar, si cayó ahí es porque en realidad lo que él estaba diciendo es incorrecto y lo vamos a rechazar. ¿Bien? ¿Qué necesito hacer ahora? Es encontrar este valor que está acá, el valor crítico, el valor que hace que yo pase de una región de rechazo a una región de aceptación. Como el test es bilateral, tengo 2 valores críticos. Y lo único que tengo que hacer es buscar estos Z en mi tabla para encontrar cuáles son esos 2 valores críticos. ¿Bien? Y para eso es básicamente lo que ya habíamos hecho en otras oportunidades. Recordar que nuestra tabla, la normal estándar, acumula entre 0 y un cierto valor. Esta área que estoy pintando yo ahora en violeta, ¿cuánto vale? Porque es la que tengo que buscar en mi tabla, ¿no? Esto que pinté en violeta, ¿cuánto vale? 0,95 dividido 2. Perdón, no te escuché bien, ¿eh? 0,95 dividido 2. Muy bien, perfecto. ¿Y eso cuánto era? También un número que había aparecido la semana pasada. 0,475. Excelente, muy bien. Eso es entonces el valor que tenemos que ir a buscar en nuestra tabla. Quedaba 1,96. ¿Se acuerdan? ¿Dudas o consultas hasta acá? ¿Grande o no? Grande en todo caso. Avísenme cuando terminen de copiar, así avanzamos.